McDonald's registró el lunes su mayor caída de ventas en Estados Unidos en casi 5 años. La demanda se vio afectada por un breve brote de la bacteria E. coli. Si bien los comensales también se mostraron cautelosos al gastar, las ventas comparables en Estados Unidos cayeron un 1,4% en el cuarto trimestre. Última hora, los arcos dorados están temblando. Lo que comenzó como una guerra comercial ahora está explotando en algo mucho más grande, un enfrentamiento cultural. China e India, dos de las economías de más rápido crecimiento del planeta, acaban de anunciar planes para aplicar aranceles de hasta el 300% a las importaciones de comida rápida estadounidense. Y en el centro de la tormenta, McDonald's. Durante décadas, McDonald's no fue solo una cadena de hamburguesas. Era un símbolo, una abreviatura del estilo de vida americano, de la conveniencia, del capitalismo y de la expansión de Estados Unidos. Esta influencia desde Shanghái hasta Nueva Delhi. Pero en 2025, ese símbolo se convertirá en un objetivo. Los funcionarios de Beijing filtraron propuestas para gravar todos los productos vinculados a McDonald's, desde hamburguesas de carne y queso hasta envases de marca. En Nueva Delhi, los legisladores siguieron el ejemplo y presentaron la medida no solo como una protección económica, sino como una declaración de independencia cultural. No se trata de patatas fritas y batidos. Esto es cuestión de orgullo. Se trata de poder. Se trata de si los íconos de una nación pueden dominar las calles de otra. Para Washington, los aranceles alguna vez significaron una herramienta de presión. Pero ahora han desencadenado un nuevo campo de batalla en el que están en juego símbolos, no solo chips de acero o silicio. McDonald's, una marca de $200.000 millones con más de 40.000 sucursales en todo el mundo, de repente ve su futuro en Asia bajo asedio. Imagínese las consecuencias. Los precios de un Big Mac se triplicaron de la noche a la mañana en Pekín. Las familias de clase media de Mumbai se ven obligadas a pensarlo 2 veces antes de comprar una cajita feliz. Los inversores de Wall Street observan cómo miles de millones de dólares en valor de mercado se evaporan con cada titular. Y en las redes sociales los debates están en auge. ¿Es esto proteccionismo o el surgimiento de un orden cultural multipolar donde ningún logotipo está seguro? Lo que comenzó como aranceles ahora está poniendo a prueba el propio poder blando de Estados Unidos. Cuando las hamburguesas se convierten en armas, la pregunta ya no es qué habrá para cenar. Es cuya cultura la que va a dar forma al futuro. Y ahí es donde comienza la verdadera historia, porque la respuesta de Washington y la reacción personal de Trump podrían decidir si McDonald's sobrevive como un gigante global o se convierte en una historia de advertencia. Así que estad atentos. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir porque esto es más que comida rápida. Esta es la primera línea de una guerra de identidad global. La noticia cayó como un trueno en Washington. A pocas horas de que Pekín y Nueva Delhi impusieran aranceles del 300% a las hamburguesas estadounidenses, la Casa Blanca entró en modo de emergencia. Donald Trump, que nunca se da por vencido, fue directo a las cámaras. Sus palabras eran contundentes e inconfundibles. No se trata solo de hamburguesas. Este es un ataque al estilo de vida americano. Detrás de las puertas de la oficina oval, los asistentes se apresuraron a preparar un contraataque. A la mañana siguiente, unos memorandos filtrados revelaron un plan. Aranceles del 200% sobre las industrias chinas de acero, bienes de consumo y electrónica, cuyo comercio anual asciende a cientos de miles de millones. El mensaje fue claro. Si atacas los símbolos de Estados Unidos atacará tus cadenas de suministro. Pero las represalias tienen un precio. Los economistas de Wall Street advirtieron que la imposición de aranceles al acero y a los productos electrónicos tendría repercusiones directas en los hogares estadounidenses. Los teléfonos, las computadoras portátiles, los refrigeradores y los artículos esenciales de la vida diaria podrían aumentar su costo en 2 dígitos. Con la inflación ya poniendo a prueba a familias desde Ohio hasta Arizona, los críticos argumentaron que esta medida podría castigar a los estadounidenses más de lo que presiona a Beijing. Trump desestimó esas advertencias con su característico gesto. No cederemos ni un solo centímetro, declaró en directo por televisión,
flanqueado por banderas estadounidenses y directores ejecutivos del Cinturón de Acero. Él enmarcó la crisis no como una disputa económica, sino como una prueba de soberanía, estableciendo paralelismos con las batallas de la Guerra Fría, donde los símbolos importaban tanto como los misiles. Para sus partidarios, era el Trump clásico, desafiante, patriótico, inflexible. Sin embargo, los mercados contaron una historia diferente. El Dow Jones cayó casi 500 puntos en un solo día, borrando miles de millones de dólares de los fondos de jubilación. Mientras tanto, los productores de soja y los fabricantes de automóviles temían que el ciclo de represalias los dejara una vez más varados, atrapados en el fuego cruzado de un juego de ajedrez global. Y surgió la pregunta más importante: ¿vale la pena defender una cadena de hamburguesas a costa de desestabilizar flujos comerciales de billones de dólares? ¿O se ha convertido McDonald's en el representante perfecto de un enfrentamiento que ya no es cuestión de comida, sino del equilibrio del poder global? Una cosa era segura: Washington había trazado su línea en la arena y el mundo estaba a punto de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Trump. Y entonces llegó el shock desde Nueva Delhi. Justo cuando Washington se preparaba para el ataque arancelario de China, filtraciones del Ministerio de Comercio de la India sugerían algo más grande. India podría seguir el ejemplo de China y apuntar directamente a McDonald's. El momento no fue casual. Durante años, los responsables políticos de la India han expresado su frustración por el predominio de las cadenas de comida rápida estadounidenses en sus ciudades. Solo en Mumbai, McDonald's tiene más de 80 locales, eclipsando a sus competidores nacionales, que tienen dificultades con las cadenas de suministro y el poder de comercialización. Ahora, bajo presión para apoyar a los campeones locales y mostrar su independencia cultural, India se prepara para trazar su propia línea roja. Los expertos dicen que el plan podría implicar restricciones radicales a las importaciones vinculadas a los sustitutos de carne de McDonald's, insumos lácteos, materiales de embalaje y bienes cuyo comercio anual asciende a cientos de millones. La justificación es clara. ¿Por qué los 1.400 millones de habitantes de la India deberían comer bajo un logotipo estadounidense cuando empresas locales como Alterams o Burger King pueden tomar el escenario? Pero la capa más profunda es la geopolítica. Al alinearse con el shock arancelario del 300% de Beijing, India muestra su voluntad de coordinar la presión sobre Washington, aun cuando ambos países a menudo compiten por influencia en Asia. Los analistas en Nueva Delhi describieron esto como un experimento estratégico, una oportunidad para que China e India, dos rivales históricos, unan sus fuerzas brevemente para frenar el dominio cultural estadounidense. Lo que está en juego es enorme. Si China e India, que representan casi 3.000 millones de consumidores juntos, le dan la espalda a McDonald's, el efecto dominó podría devastar el modelo global de la marca. Las estimaciones de Wall Street sugieren que hacia allá representa más de un tercio de los ingresos por crecimiento de McDonald's. Una reacción coordinada podría eliminar miles de millones de su valoración de la noche a la mañana. En las calles, el impacto social es igual de marcado. Imaginemos a familias de clase media en Delhi viendo cómo desaparecen las cajitas felices o cómo se duplican los precios mientras los políticos lo presentan como una postura patriótica contra la influencia extranjera. Para algunos, es nacionalismo económico. Para otros, es proteccionismo disfrazado de orgullo. De cualquier manera, el mensaje es inconfundible. La India ya no se contenta con ser solo un mercado. Quiere ser un creador de reglas. Y si India realmente se une a China en esta guerra simbólica, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es este el comienzo de un nuevo eje de poder que podría reescribir no solo el comercio sino el orden global mismo? Lo que comenzó como una batalla arancelaria en Beijing y Nueva Delhi ahora amenaza con convertirse en una revuelta global. En Sao Paulo, rumores desde el Ministerio de Agricultura de Brasil apuntan a nuevas restricciones a las importaciones de comida rápida estadounidense que siguen el ejemplo chino. En Moscú, los medios estatales están celebrando abiertamente el colapso del imperio de las hamburguesas de Estados Unidos, presentándolo como una prueba de que la cultura de consumo occidental está perdiendo su control. Y en Toria, los legisladores sudafricanos ya están hablando de soberanía alimentaria, una frase que pronto podría traducirse en prohibiciones, impuestos o ambos.
Ya no se trata solo de McDonald's. Se trata del bloque de ladrillos que muestra su poder. Juntos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representan más del 40% de la población mundial y casi un tercio del PIB mundial. Si estas naciones se coordinan, incluso débilmente, podrían convertir un dolor de cabeza corporativo en un shock sistémico para una de las exportaciones culturales más poderosas de Estados Unidos. Mientras tanto, Europa observa con nerviosismo. Bruselas ha evitado tomar partido, pero a puerta cerrada los funcionarios admiten que el riesgo es real. Los establecimientos de McDonald's en Francia y Alemania dependen de cadenas de suministro transatlánticas. Maíz estadounidense, carne canadiense, máquinas envasadoras italianas. Si esas cadenas se fracturan, las repercusiones podrían destruir no solo a los restaurantes, sino también a agricultores, camioneros y fabricantes de todo el continente. Sin embargo, la propia UE está dividida. París y Berlín están manifestando discretamente su malestar ante la estrategia de represalia de línea dura de Washington. Les preocupa la inflación, las interrupciones del suministro y el costo político de ser vistos como seguidores ciegos del Estados Unidos de Trump. El sur de Europa, más dependiente de los granos y productos procesados estadounidenses, prefiere la cautela. El silencio de Bruselas no es neutralidad, es indecisión, que enmascara una grieta que podría ampliarse a medida que la crisis se prolongue. El resultado es un equilibrio frágil donde un shock más podría hacer tambalear el sistema. Si los BRICS avanzan y Europa se aleja incluso levemente de la órbita de Washington, McDonald's podría no solo enfrentarse a una recesión. Podría enfrentarse a una crisis de legitimidad. Porque cuando las hamburguesas se convierten en símbolos, la cuestión no es solo si McDonald's sobrevive, sino si el propio dominio cultural de Estados Unidos puede mantenerse. Las ondas de choque no se detuvieron en Pekín ni en Nueva Delhi. Atacaron el corazón de Estados Unidos. McDonald's no es solo una cadena de comida rápida. Es uno de los mayores compradores de productos agrícolas estadounidenses. Carne de res de Nebraska, patatas de Idaho, productos lácteos de Wisconsin. Para los agricultores que ya soportaron guerras comerciales con China en 2018, esta fue una pesadilla que se repitió. De repente parecía que miles de millones de dólares en contratos podrían desaparecer de la noche a la mañana. A finales de agosto de 2025, los lobbies agrícolas estaban en máxima alerta. La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas advirtió que perder el acceso a China e India, los dos mercados de más rápido crecimiento, podría reducir los ingresos agrícolas en 2 dígitos. Los ganaderos proyectaron un exceso de oferta mientras los productores de papa se preparaban para montañas de cosecha sin vender. Un líder agrícola lo expresó sin rodeos: cuando McDonald's estornuda, todos nos contagiamos de neumonía. Los proveedores también sintieron la presión. Las empresas de embalaje de Ohio, las empresas de logística de Illinois y los procesadores de productos lácteos de Minnesota dependen en gran medida de la red global de McDonald's. Si los aranceles asfixian a Asia, esas fábricas pierden volumen, los trabajadores pierden turnos y las comunidades pierden ingresos fiscales. Lo que parecía una pelea corporativa en el exterior era ahora una crisis de empleo en el país. Luego llegó la carta. Según fuentes cercanas a la empresa, los ejecutivos de McDonald's enviaron una advertencia privada a la Casa Blanca. Si los mercados chino e indio colapsan, la marca podría perder decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado que, según argumentan, rebotaría en Wall Street y afectaría a los fondos de pensiones, los ETF y los pequeños inversores. En cuestión de días, los analistas de JP Morgan y Goldman Sachs calificaron las acciones de McDonald's de alto riesgo. El miedo no se limitaba solo a las hamburguesas. Se trataba de un contagio financiero. La presión política aumentó. Los lobbies agrícolas exigieron subsidios. Los legisladores de los estados agrícolas presionaron a Trump para que encuentre una solución. Pero con la inflación ya presionando a los hogares y las elecciones de mitad de periodo acercándose, la Casa Blanca estaba atrapada. Apoya a McDonald's y sus críticos lo acusan de rescatar a las grandes cadenas alimentarias. Negarse a hacerlo implica arriesgarse a una revuelta rural que podría afectar a estados enteros. Esto ya no era una historia comercial.
Fue una crisis interna que desdibujó la línea entre granjas, fábricas y mercados financieros. Y a medida que la reacción se hacía más fuerte, se abría un nuevo frente en el exterior. La guerra de propaganda dentro de China y la India. El campo de batalla no se limitaba a las salas de comercio o a los mercados de valores. Explotó en las pantallas. En Beijing, la televisión estatal emitió segmentos nocturnos que presentaban a McDonald's como un símbolo de la invasión cultural occidental. Los presentadores presentaron cada hamburguesa como una prueba de la arrogancia estadounidense y cada comida feliz como una erosión silenciosa de la identidad china. El mensaje fue contundente y millones de personas lo vieron. Pero el verdadero incendio se propagó por Internet. Los hashtags que llamaban al boicot proliferaron en Weibo y Douyin, acumulando miles de millones de visitas. Se volvieron virales los videos de jóvenes consumidores tirando papas fritas de McDonald's a la basura. Aunque los influencers elogiaron las alternativas chinas con lemas patrióticos, la campaña no fue solo propaganda. Esto hizo que surgiera una corriente de resentimiento más profunda, la creencia de que comer bajo los arcos dorados ya no era una diversión inofensiva, sino una traición al orgullo nacional. En la India, la narrativa tomó un giro diferente. Los empresarios aprovecharon el momento. Las empresas locales de comida rápida lanzaron anuncios presentándose como la alternativa patriótica. Burger King promocionó las hamburguesas picantes de pane como respuesta al Big Mac estadounidense. Las cadenas locales enmarcaron cada comida como una elección política. Compre productos indios, apoya a los indios y rechace las marcas estadounidenses. El impulso fue poderoso no porque fuera forzado, sino porque resonó en una generación ansiosa por definir su propio sabor cultural. Los gobiernos de ambas capitales se beneficiaron. Para Beijing, la campaña legitimó su plan de aranceles del 300% y mostró al público local que recortar los impuestos a McDonald's no era solo una cuestión económica. Se trataba de soberanía. En Nueva Delhi, la ola de apoyo local dio cobertura política a restricciones que de otro modo podrían haber sido controvertidas. Lo que comenzó como un debate arancelario ahora es un movimiento de masas alimentado por memes, hashtags y la fuerza bruta de la psicología social. Las consecuencias son más que culturales. Cada consumidor que pasa frente a un McDonald's en Shanghái o Mumbai es una venta perdida, una mella en los ingresos y una grieta en la confianza de Wall Street. Y a medida que estas narrativas se difunden, no solo debilitan a una empresa, sino que socavan la capacidad de Estados Unidos de proyectar influencia a través de sus marcas. Porque cuando las hamburguesas se convierten en líneas de batalla, la verdadera pregunta no es si McDonald's puede adaptarse. La pregunta es si el poder blando de Estados Unidos podrá sobrevivir a la generación del boicot. La historia no termina con los aranceles. Termina con una pregunta. China e India juntas, con más de 2.000 millones de habitantes, han convertido una cadena de comida rápida en la primera línea de la política global. Su medida es más que un golpe económico. Es un ataque al poder blando de Estados Unidos, un desafío al alcance cultural que alguna vez parecía intocable. McDonald's, considerado durante mucho tiempo un simple símbolo de hamburguesas y patatas fritas, ahora se erige como algo muy diferente, un campo de batalla, no de ejércitos o misiles, sino de imágenes, hábitos y orgullo. En Shanghái, una hamburguesa ya no es solo una cena. Es una prueba de lealtad. En Mumbai, de repente una comida feliz se ve confrontada a cuestiones de identidad. Y en Washington, los responsables políticos se dan cuenta de que lo que parece una pelea comercial se está convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande, una guerra simbólica. Los expertos advirtieron que esto podría marcar el comienzo de una larga contienda en la que los propios íconos culturales se convierten en armas. Donde los logotipos, las películas, los deportes y la comida se ven arrastrados a la lucha por la influencia. Donde cada boicot, cada hashtag y cada elección del consumidor tiene repercusiones mucho más allá de la caja. Las implicaciones son profundas. Si McDonald's, una empresa que vale casi $200.000 millones, puede ser sacudida por una presión política coordinada, ¿qué pasa con otras marcas? Si el poder blando puede grabarse, restringirse y rebautizarse como interferencia extranjera, ¿cómo mantiene Estados Unidos su alcance global? Y, sobre todo,
Si una cadena de hamburguesas se convierte en un símbolo de Oriente contra Occidente, ¿qué viene después? Porque al final esta historia no es solo sobre comercio. Se trata del cambiante equilibrio de poder escrito no en documentos políticos sino en las decisiones cotidianas de miles de millones de personas. McDonald's podría sobrevivir. Puede adaptarse. Pero nunca más se tratará solo de comida. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Washington defenderá su ícono global? ¿O pasará McDonald's a la historia como la primera víctima de un nuevo tipo de guerra, la guerra de los símbolos? Si te resultó útil este análisis, no olvides guardar este video, compartirlo con otros y dejar tus opiniones en los comentarios porque esta conversación es solo para adultos.